Anoche descubrí algo que nadie me había dicho en toda mi vida, algo tan simple que da rabia no haberlo visto antes. Y cuando lo entendí me quedé quieto en la oscuridad de mi cuarto, mirando el techo, con una sola pregunta dando vueltas en mi cabeza. ¿Cuántos años perdí durmiendo mal sin saberlo? No mal como en pocas horas. Mal como en destruyéndome cada noche sin darme cuenta. Y lo peor de todo es que tú probablemente estás haciendo lo mismo ahora mismo. Quédate porque lo que voy a contarte cambia todo. No es exageración, no es promesa vacía. Es algo que descubrí después de años de esfuerzo sin resultados, y que cuando finalmente lo entendí, fue como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto que llevaba mucho tiempo a oscuras. Durante años yo creí que el éxito dependía de lo que hacía durante el día. Me levantaba temprano, cumplía con todo, me esforzaba más que la mayoría de la gente que conocía, intentaba ser disciplinado, intentaba ser constante, intentaba dar lo mejor de mí en cada cosa que hacía, pero al final de cada semana sentía que algo invisible me jalaba hacia atrás. Como si caminara sobre una cinta que me devolvía al mismo punto de partida sin importar cuánta energía pusiera. El mismo nivel de dinero, la misma energía baja al despertar, las mismas decisiones mediocres en los momentos que más importaban. Y yo no entendía por qué, me preguntaba constantemente qué estaba haciendo mal, me comparaba con otros que parecían avanzar sin tanto esfuerzo. Y poco a poco empecé a decirme a mí mismo que quizás no tenía suficiente talento, que quizás no era mi momento todavía, que quizás simplemente no estaba hecho para más de lo que ya tenía. Y esa voz suave y tranquila que me lo repetía cada noche antes de cerrar los ojos, resultó ser el problema más grande de todos. Pero en ese momento, todavía no lo sabía. Permíteme contarte algo que me pasó hace un tiempo. Una noche, agotado después de un día que no salió como esperaba, me tiré en la cama con el teléfono en la mano. Como siempre, como si fuera lo más natural del mundo. Empecé a ver videos, noticias, discusiones en redes sociales, cosas que no me aportaban nada real, cosas que me irritaban sin que yo pudiera explicar exactamente por qué, cosas que me llenaban de una ansiedad silenciosa que yo confundía con cansancio. Me decía a mí mismo que solo estaba descansando, que después de un día tan pesado me merecía esa distracción, que ver el teléfono un rato me ayudaba a desconectarme, pero no me estaba desconectando, me estaba llenando de más ruido, de más basura emocional, de más comparaciones, de más noticias negativas, de más imágenes que me hacían sentir que mi vida no era suficiente. Cerré los ojos pensando en todo lo que había salido mal ese día, en todo lo que me faltaba, en todo lo que los demás parecían tener y yo no, en la conversación difícil que no supe manejar bien, en la oportunidad que se me fue de las manos, en la sensación de que el tiempo pasaba y yo seguía igual, y me dormía así, cargado de todo eso, tenso por dentro, con esa mezcla de frustración y resignación que ya se había vuelto mi rutina sin que yo lo eligiera conscientemente, y al día siguiente me desperté sintiéndome igual, o peor, con esa sensación de pesadez que no podías explicar, como si no hubieras dormido de verdad, como si el cuerpo descansara pero la mente hubiera trabajado toda la noche en las cosas equivocadas. Y yo le echaba la culpa al lunes, o al trabajo, o al clima, o a las circunstancias, o a las personas difíciles en mi vida, o a mil cosas que estaban afuera de mí. Pero nunca miré adentro. Nunca me pregunté qué había sembrado la noche anterior. Nunca me detuve a pensar que lo que había entrado en mi mente en esos últimos minutos antes del sueño podría tener algo que ver con cómo me sentía al despertar. Eso fue lo que me tomó demasiado tiempo entender. Y cuando finalmente lo entendí, todo cambió. Ahora escúchame bien, porque aquí está la primera pieza del rompecabezas. La mente no se apaga cuando te duermes. Eso es un error que casi todos cometemos. Creemos que cerrar los ojos es como apagar un interruptor, que el descanso es silencio total, que la mente simplemente se detiene y espera a que el cuerpo recupere energía para volver a arrancar al día siguiente. Pero eso no es lo que pasa. La mente sigue funcionando mientras duermes, sigue procesando, sigue organizando, sigue conectando todo lo que recibió durante el día, sigue construyendo patrones, sigue reforzando creencias, sigue instalando programas que van a gobernar tus decisiones, tus reacciones y tus emociones al día siguiente. Y lo más importante que necesitas entender, lo más crucial de todo, es esto. Lo último que entra en tu mente antes del sueño profundo es lo que más se procesa, lo que más se repite durante la noche, lo que más profundo se instala. Es como si la mente tuviera una puerta especial justo en ese momento de transición entre estar despierto y quedarse dormido. Una puerta que se abre de par en par, sin filtros, sin defensas, sin la lógica del día que analiza y cuestiona y duda, y por esa puerta entra todo lo que había en tu cabeza en ese preciso instante. Si era miedo, entra el miedo y se amplifica. Si era frustración, entra la frustración y se profundiza. Si era la sensación de que no eres suficiente, esa sensación entra profundo, muy profundo en tu subconsciente, y trabaja toda la noche para volverse más real, más arraigada, más parte de tu identidad. Eso es lo que yo estaba haciendo sin saberlo durante años.
Estaba alimentando mis propias limitaciones en el momento en que mi mente estaba más abierta y vulnerable. Pero espera, porque aquí viene algo que quizás no esperabas. Algo que me incomodó profundamente cuando lo entendí por primera vez. El problema no es solo lo que piensas antes de dormir. El problema más grande, el más silencioso, el más peligroso de todos, es que tú ya estás siendo programado cada noche. Lo quieras o no. Lo sepas o no, algo está entrando en tu mente justo antes de que cierres los ojos, y está dejando huella, está instalando patrones, está construyendo o destruyendo sin que tú lo elijas conscientemente. La pregunta entonces no es si te van a programar esta noche, eso ya va a pasar de todas formas. La pregunta es quién lo está haciendo, porque si tú no tomas el control de ese momento, algo más lo hace por ti, y ese algo no te quiere fuerte, no te quiere libre, no te quiere enfocado, disciplinado ni dueño de tu propia mente, y eso lo vamos a ver con más detalle en un momento. Pero antes necesito que entiendas algo más sobre lo que me pasó a mí y cómo llegué a entender la raíz del problema. Cuando empecé a investigar por qué no avanzaba a pesar de todo el esfuerzo, encontré una explicación que lo cambió todo para mí, y lo que más me sorprendió es que no era complicada. De hecho, era tan sencilla que casi me dio vergüenza no haberla visto antes. El subconsciente, esa parte de tu mente que trabaja sin que tú te des cuenta, sin que tú lo supervises, sin que tú lo controles de manera directa, no entiende de lógica, no analiza, no compara, no dice esto tiene sentido o esto no lo tiene, no juzga si algo es real o imaginado, no distingue entre lo que pasó de verdad y lo que solo pensaste con fuerza. Simplemente acepta lo que recibe y lo ejecuta como si fuera una verdad absoluta. Lo convierte en material de construcción para tu realidad. Es como una computadora extremadamente poderosa que obedece órdenes sin cuestionarlas jamás. Y las órdenes más poderosas que recibe son las que entran justo antes del sueño profundo. Porque en ese momento de transición entre la conciencia y el sueño, el cerebro baja todas sus defensas. Se vuelve completamente abierto, completamente receptivo, completamente maleable, y lo que le dices ahí, lo que sientes ahí, lo que visualizas ahí, lo toma como una instrucción directa, como una orden sin posibilidad de apelación, y empieza a trabajar toda la noche para hacer que esa instrucción se vuelva real en tu vida. Eso me hizo pensar en todas las noches que yo había desperdiciado dándole a mi mente las instrucciones equivocadas. No soy suficiente, las cosas no cambian para mí, estoy cansado de intentarlo. No importa cuánto lo intente, siempre termina igual. Y mi mente, obediente y eficiente como la mejor computadora del mundo, había trabajado durante años para confirmar exactamente eso, para encontrar evidencia de que era verdad, para hacer que mis decisiones, mis reacciones y mis comportamientos estuvieran alineados con esa historia. No porque fuera mala intención de mi parte, sino porque eso era lo que yo le estaba dando. Eso era lo que entraba por esa puerta abierta cada noche. Y el subconsciente solo hacía su trabajo, que es ejecutar fielmente lo que recibe. Entonces llegó el primer cambio en mi vida, y fue pequeño, ridículamente pequeño, tan pequeño que al principio dudé seriamente de que pudiera tener algún efecto real. Una noche, en lugar de agarrar el teléfono como siempre, lo dejé boca abajo en la mesa. No lo apagué dramáticamente ni lo tiré lejos, solo lo dejé boca abajo. Eso fue todo el esfuerzo que tuve que hacer ese primer día. Respiré hondo 3 veces, despacio, sintiendo cómo el pecho subía y bajaba, sintiendo cómo la tensión del día empezaba a bajar un poco. Y me dije algo en voz muy baja, no lo grité, no lo declaré con emoción desbordada frente al espejo, solo lo dije quedito, con los ojos cerrados en la oscuridad de mi cuarto. Estoy avanzando, soy capaz, mi mente trabaja para mí. Lo repetí unas 4 o 5 veces, y me dormí. Eso fue todo. No hubo música especial de fondo. No hubo ritual elaborado con velas y rituales místicos, no hubo nada espectacular ni complicado, solo esas palabras simples dichas con intención antes de cerrar los ojos por completo. Y al día siguiente, algo fue diferente. No dramáticamente diferente, no como en las películas donde el personaje se despierta completamente transformado en una versión heroica de sí mismo. Fue algo mucho más sutil que eso. Me levanté con un poco más de energía de lo habitual. Tomé una decisión que normalmente hubiera evitado o postergado. Respondí a una situación difícil del trabajo de una manera que me sorprendió a mí mismo. Con más calma, con más claridad, con menos reactividad. Y pensé, esto no puede ser producto de esa práctica tan simple que hice anoche. Debe ser casualidad. Pero seguí haciéndolo de todas formas. Una noche más. Y otra, y algo empezó a cambiar de manera que no podía explicarme completamente con la lógica de siempre. Y eso fue suficiente para que no parara. Pero aquí es donde el cuento se complica de verdad. Porque cuando empecé a notar los primeros cambios positivos, también empecé a notar algo más.
algo que me incomodó profundamente y que me costó varios días procesar. Me di cuenta de cuántas veces en mi vida había actuado no desde mis propias creencias genuinas, sino desde las creencias que otros me habían puesto sin pedirme permiso, sin que yo lo eligiera, sin que yo lo consiente, cosas que me habían dicho cuando era niño y que yo había aceptado como verdades absolutas sin cuestionarlas nunca. Que el éxito es para cierto tipo de gente y yo no soy de ese tipo, que pedir más es ser ambicioso de mala manera, que si las cosas no han cambiado después de tanto tiempo es porque no están destinadas a cambiar para mí, que la vida es dura y hay que conformarse con lo que hay, que la gente como yo no llega tan lejos, y esas ideas no eran mías, las había recibido de otros, de personas que quizás me querían pero que también tenían sus propias limitaciones, pero yo las estaba viviendo como si fueran mías, las estaba ejecutando cada día con total fidelidad, como si alguien hubiera escrito un guión para mi vida hace muchos años y yo lo estuviera siguiendo al pie de la letra sin haber tenido la oportunidad de leerlo nunca, sin haber podido elegir si quería ese guión o no. Y la parte que más me golpeó fue esta. Cada noche que yo me dormía sin cuestionar esas ideas, las estaba reforzando, las estaba haciendo más fuertes, las estaba instalando más profundo en mi subconsciente. Era como si cada noche le diera más poder a las cadenas que me tenían quieto, y no lo sabía. Llevaba años haciéndolo sin saberlo. ¿Cuánto tiempo llevas tú haciendo exactamente lo mismo? Aquí viene el segundo problema. El que nadie menciona, el que se esconde detrás de todo lo demás, y este es más profundo, más silencioso y más peligroso que el primero, porque no se ve fácil, no tiene una cara obvia, no llega anunciándose. Resulta que no solo somos víctimas de nuestro propio desorden mental nocturno, también somos víctimas de algo externo que se aprovecha exactamente de ese momento de vulnerabilidad. Piénsalo con cuidado. ¿Qué haces la última hora antes de dormir? Sé honesto. La mayoría de la gente agarra el teléfono automáticamente, sin pensarlo, como reflejo. Ve videos, revisa redes sociales, mira noticias, consume contenido que no pidió específicamente, que apareció solo en la pantalla, que fue diseñado por personas muy inteligentes con el único objetivo de que no puedas dejar de ver. Y ese contenido, entiéndelo bien, no fue creado para hacerte más fuerte, no fue creado para ayudarte a crecer como persona, no fue creado para que mañana seas mejor que hoy. Fue creado para que sigas mirando, para que consumas más, para que la plataforma gane más tiempo de tu atención, para que dependas de esa pantalla y vuelvas mañana y pasado y el siguiente. Y lo que entra a través de esa pantalla justo antes de que te duermas va directo a tu subconsciente sin filtro, sin defensa, sin ninguna barrera. Imágenes que agitan las emociones, palabras que irritan, comparaciones que duelen aunque no lo notes conscientemente, miedos que se activan, ansiedades que se despiertan. Todo eso entra en ese momento de máxima apertura mental. Todo eso se instala. Todo eso trabaja durante la noche en tu mente más profunda, y al día siguiente te preguntas por qué te despiertas con ansiedad sin razón aparente. ¿Por qué sientes que el día ya empezó pesado antes de que hayas hecho absolutamente nada? ¿Por qué te cuesta arrancar? ¿Por qué te sientes pequeño o insuficiente sin poder identificar exactamente de dónde viene esa sensación? La razón está en lo que dejaste entrar la noche anterior, y en la noche anterior a esa, y en todas las anteriores a esa también. Años de programación inconsciente, años de entregarle tu mente al mejor postor justo en el momento en que tu mente estaba más abierta, más vulnerable y más receptiva que en ningún otro momento del día. Y esto es lo que nadie te dice abiertamente. No porque sea un secreto guardado en algún lugar misterioso al que solo los privilegiados tienen acceso, sino porque nadie se detiene a pensarlo. Vivimos tan acelerados, tan cansados, tan bombardeados de información y estímulos durante el día, que cuando llega la noche lo único que queremos es desconectarnos de todo. Y la desconexión más fácil, la que está literalmente al alcance de la mano, la que no requiere ningún esfuerzo, la que promete alivio inmediato, es el teléfono. Y caemos, noche tras noche, sin cuestionarlo, sin notarlo, entregando el momento más poderoso y más valioso del día a una pantalla que no nos conoce, que no nos cuida, que no tiene ningún interés en que seamos mejores personas, que solo quiere que sigamos mirando. Ahora quiero que te detengas un segundo. Quiero que pienses en esto con honestidad total, sin excusas, sin justificaciones. ¿Cuántas noches en los últimos meses te has dormido con el teléfono en la mano o al lado? ¿Cuántas veces el último pensamiento real del día fue algo negativo, una preocupación, un miedo, una autocrítica? ¿Cuántas veces te has despertado sintiéndote igual o incluso peor que cuando te acostaste, aunque hayas dormido suficientes horas? Eso no es casualidad, eso no es mala suerte, eso no es que seas de las personas que simplemente no duermen bien por naturaleza. Eso es el resultado directo de noches mal usadas, de semillas equivocadas plantadas repetidamente en el terreno más fértil que tienes. Tu mente en ese momento de transición antes del sueño profundo. Y la mejor noticia, la que me tomó mucho tiempo ver pero que ahora no puedo dejar de ver, es que ese mismo terreno puede usarse para exactamente lo contrario, para sembrar fuerza en lugar de miedo,
para instalar claridad en lugar de confusión, para programar avance en lugar de estancamiento. El terreno es el mismo. Lo que cambia, lo único que cambia, es lo que elige sembrar. Cuando por fin entendí esto con toda su profundidad, tomé una decisión. Una decisión simple en apariencia, pero que requirió firmeza para mantenerla. Decidí que nadie más iba a controlar ese momento, que la última parte del día era mía, no del teléfono, no de las noticias, no de los algoritmos que deciden qué entra en mi cabeza, mía, y que iba a usarla conscientemente para hablarme como el hombre que quería ser, no el hombre que había sido hasta ese momento, no el hombre que el cansancio o la frustración del día me hacían sentir que era, sino el hombre que estaba construyendo, el que quería ser mañana, el que merecía ser con el tiempo y con el trabajo correcto. Y empecé a practicar algo que al principio se sentía extraño, se sentía forzado, se sentía casi ridículo, como hablarle a alguien que no está ahí, como decirle cosas a la oscuridad esperando que la oscuridad te responda. Porque al cerrar los ojos y decirme soy fuerte, soy capaz, estoy avanzando, hay una parte de la mente que inmediatamente levanta la mano y dice, espera un momento, ¿en serio? ¿Tú? ¿Fuerte? ¿Y lo de esta mañana? ¿Y lo de la semana pasada? ¿Y todo lo que no has logrado todavía? ¿Y los fracasos que sigues cargando? Esa voz crítica aparece. Es normal, es esperada, es parte del proceso. Y la clave no es pelear con ella ni silenciarla por la fuerza. La clave es no darle la última palabra. Decir la afirmación de todas formas. Una vez más, soy fuerte, estoy avanzando. Mi mente trabaja para mí. Y repetirlo, con respiración lenta, con calma, sin pelear con los pensamientos que vienen y van, solo volviendo siempre a la frase, como un ancla en medio del mar. Como un punto fijo en medio del movimiento, como una brújula que siempre señala hacia el norte sin importar cómo se mueva el barco. Con el tiempo algo curioso empieza a pasar. La resistencia de esa voz crítica se va haciendo más pequeña, no desaparece de un día para otro. No tienes que esperar a que desaparezca para seguir practicando, pero se hace más pequeña, menos urgente, menos convincente, y la afirmación se empieza a sentir menos forzada, menos como una mentira que te dices. Empieza a sentirse posible, empieza a sentirse como algo que podría ser cierto. Y luego, con más tiempo y más noches de práctica constante, empieza a sentirse simplemente normal, como algo que simplemente es. Y cuando tu mente acepta algo como su nueva normalidad, todo en tu vida empieza a alinearse con eso. Tus decisiones cambian, tu forma de reaccionar ante los problemas cambia, tu energía cambia, tu percepción de lo que es posible para ti cambia. No porque el mundo de afuera haya cambiado, sino porque tú cambiaste la historia que te cuentas a ti mismo, y esa historia interna determina todo lo demás, todo. Déjame explicarte cómo funciona esto en el cerebro, pero de la manera más sencilla posible, sin palabras complicadas ni conceptos difíciles de entender. Tu cerebro tiene una capacidad extraordinaria que los científicos llaman neuroplasticidad. Es una palabra larga para decir algo muy simple. El cerebro puede cambiar. No está fijo, no está determinado para siempre desde que naciste. Puede reconfigurar sus propios circuitos con el tiempo y con la práctica adecuada. Puede crear nuevas conexiones donde antes no las había. Y puede debilitar las conexiones viejas que ya no te sirven. La forma más poderosa de hacer eso es a través de la repetición con emoción. Cuando tú repites algo con convicción, con sentimiento genuino, con intención clara, el cerebro empieza a construir nuevas rutas, nuevos caminos mentales, y entre más los recorres, más sólidos y anchos se vuelven, como un sendero en un bosque. La primera vez que lo caminas, apenas se nota entre la maleza, casi no se ve. Pero si lo caminas todos los días, se convierte en un camino claro, amplio, fácil de recorrer sin esfuerzo. Y el sendero viejo, el que ya no usas, el del miedo, el de la duda, el de la resignación se llena de maleza con el tiempo y prácticamente desaparece. Eso es exactamente lo que pasa con tus patrones mentales cuando empiezas a practicar la reprogramación antes del sueño con constancia real. Los viejos caminos de autocrítica, de inseguridad, de limitación automática, empiezan a debilitarse. Y los nuevos caminos de confianza, de claridad, de propósito, de disciplina, empiezan a fortalecerse. No de un día para otro, no en una semana, pero de manera inevitable si eres constante y no te rindes. Y la noche es el mejor momento posible para hacer ese trabajo de reconstrucción interna porque en ese estado de transición entre la conciencia plena y el sueño profundo, el cerebro está en una frecuencia especial. Los expertos la llaman estado teta. Es el estado en que la mente es más receptiva, más maleable, más abierta a recibir e instalar nueva información sin la resistencia que tiene durante el día. Es el mismo estado que tienen los niños pequeños la mayor parte del tiempo, y por eso aprenden tan rápido,
Por eso absorben todo lo que ven y escuchan como una esponja, porque sus mentes están casi siempre en ese estado de máxima recepción y apertura. Tú como adulto tienes acceso a ese estado especial justo antes de dormirte. Por unos minutos preciosos cada noche, tu mente vuelve a estar en ese nivel de apertura. Y lo que entre en esos minutos va más profundo que cualquier cosa que hayas aprendido durante el día con la mente lógica activa y con todas sus defensas levantadas. Eso lo convierte en el momento más valioso de las 24 horas, no el amanecer, no la reunión importante, no la sesión de ejercicio, el momento tranquilo antes de dormir. Entonces, ¿qué hago exactamente en ese momento? Porque sé que quizás estás pensando, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo se traduce en algo concreto que pueda hacer esta noche? Aquí está exactamente lo que aprendí a hacer. Primero dejé de usar el teléfono al menos 30 minutos antes de acostarme. No siempre lo logro al 100% perfecto, los días difíciles existen, pero es la meta clara. Ese tiempo es mío, sin pantallas, sin ruido externo, sin algoritmos decidiendo qué entra en mi cabeza. Segundo, cuando estoy en la cama, cierro los ojos y hago 3 respiraciones lentas y profundas. Solo 3. Eso es suficiente para empezar a bajar el ritmo acelerado del día, para aflojar la tensión del cuerpo, para que la mente empiece a soltar el ruido. Tercero, me hago una pregunta sencilla pero poderosa. ¿De qué puedo estar agradecido hoy, aunque sea una cosa pequeña? No tiene que ser algo enorme, no tiene que ser un logro extraordinario. Puede ser una conversación que salió bien, un momento de paz en medio de un día caótico, una comida que disfruté, un problema que se resolvió. Cualquier cosa, lo encuentro. Lo siento un momento, no lo analizo, solo lo siento, y después me hago la segunda pregunta. ¿Qué tipo de hombre quiero ser mañana? No qué tareas tengo que completar, no qué problemas tengo que resolver, sino qué tipo de persona. Quiero ser alguien enfocado, tranquilo ante la presión, valiente para tomar decisiones difíciles, disciplinado con lo que prometí. Elijo uno, y me lo repito con calma, 5 o 6 veces, con la respiración lenta y profunda, sin prisa, sin dramatismo, solo con intención genuina. Y mientras lo hago, trato de sentirlo, no solo decirlo mecánicamente como robot, sino verme a mí mismo siendo ese hombre, caminando como ese hombre, hablando como ese hombre, decidiendo como ese hombre. Eso es todo, 5 minutos como máximo. Y me duermo con eso, con esa semilla sembrada, con esa dirección puesta antes de que la noche haga su trabajo. ¿Y qué pasó con el tiempo? Los primeros días nada dramático, nada que me hiciera saltar de la cama emocionado. Pero con el tiempo, algo sutil y real empezó a aparecer. Comencé a notar que me levantaba con más ganas, que tomaba decisiones más rápido en lugar de quedarme paralizado pensando demasiado, que me costaba menos iniciar las cosas que antes postergaba indefinidamente, que reaccionaba a situaciones difíciles con una calma que sorprendía hasta a las personas a mi alrededor, que la voz interna que me criticaba y me ponía límites se fue haciendo más pequeña y menos convincente. No desapareció de golpe, pero fue perdiendo fuerza semana a semana, y en su lugar fue creciendo otra voz, más firme pero más tranquila, más mía, una voz que en lugar de decirme no puedes, me decía inténtalo, una voz que en lugar de recordarme mis fracasos pasados, me recordaba por qué seguía intentando a pesar de todo, una voz que se parecía más al hombre que quería ser que al hombre que había sido. Eso no fue un milagro ni cosa mágica, fue el resultado directo de noches sembradas con intención y constancia. Ahora déjame decirte algo que quizás es lo más importante de todo lo que he compartido contigo hasta ahora, y es lo que más cuesta aceptar porque es incómodo de escuchar. El único que puede hacer esto eres tú, nadie más. No hay libro en el mundo que lo haga por ti si tú no aplicas lo que lee. No hay aplicación ni podcast ni motivación externa que lo sostenga cuando el entusiasmo del primer día desaparece, que siempre desaparece. No hay nadie que pueda meterse en tu cabeza a reorganizar tus pensamientos por ti mientras duermes. Nadie puede vivir tu vida en tu lugar. Nadie puede rescatarte de una mente que tú mismo no decides reeducar. Nadie va a llegar a salvarte. Y eso, aunque suene duro al principio, es en realidad la mejor noticia que puedes recibir. Porque significa que el poder siempre estuvo en tus manos, que no depende de las circunstancias que tienes, que no depende de lo que alguien más haga o deje de hacer, que no depende del país, ni de la economía, ni de la familia que tuviste, ni del pasado que ya no puedes cambiar. Depende únicamente de ti, de una decisión, de una práctica repetida con fidelidad cada noche sin importar cómo fue el día. Y sé perfectamente lo que estás pensando ahora mismo. Ya intenté cosas así antes. Las hice unos días con entusiasmo y no funcionó como esperaba. O funcionó un poco al principio y luego me olvidé completamente. O simplemente no tenía energía al final del día para agregar una cosa más a mi rutina ya de por sí agotadora. Lo entiendo completamente.
Yo también pensé exactamente eso, y por eso quiero ser absolutamente honesto contigo sobre algo fundamental. Esto no funciona si lo haces 3 noches y lo abandonas cuando no ves resultados inmediatos. Así no funciona el cerebro humano, así no funciona ningún entrenamiento real en ningún área de la vida. Si vas al gimnasio 3 veces y te rindes porque no ves los músculos que esperabas, eso no significa que el ejercicio no funciona. Significa que no le diste el tiempo suficiente para que funcione. La mente funciona exactamente igual. Necesita repetición sostenida, necesita consistencia que no se rompe, necesita que le demuestres noche tras noche que hablas en serio, que no es un experimento de 3 días para ver si pasa algo, que es una decisión de vida que tomaste y que vas a mantener pase lo que pase. Y cuando la mente entiende eso, cuando siente que la repetición es real y que no se va a detener, empieza a moverse, empieza a reorganizarse, empieza a alinearse con la nueva historia que le estás contando, y empieza a construir la nueva versión de ti que le estás mostrando cada noche. El truco real, el secreto que nadie te dice porque suena demasiado simple para ser verdad, no está en hacer algo enorme y dramático, está en hacer algo pequeño y no parar. Una afirmación, 3 respiraciones, una imagen mental de quién quieres ser, cada noche, sin excusas, sin condiciones perfectas, aunque el día haya sido el peor de tu vida, aunque estés tan agotado que apenas puedas mantener los ojos abiertos, aunque no sientas absolutamente nada especial al hacerlo, dilo igual, repítelo igual, siéntalo aunque sea solo un poquito, porque la emoción no tiene que ser explosiva para ser real y efectiva. No tienes que llorar de emoción o sentirte iluminado para que el subconsciente lo registre y lo trabaje, solo tiene que ser sincero. Solo tiene que ser constante, eso es suficiente. Eso es todo lo que se necesita para que el proceso funcione. Hay algo más que quiero compartirte, algo que descubrí sobre la gratitud en este proceso y que cambió completamente la calidad de mis noches. Antes de hacer mis afirmaciones, empecé a hacer algo que parecía demasiado simple para tener efecto real. Repaso el día y encuentro una sola cosa por la que estar agradecido, solo una. No tiene que ser grande ni perfecta ni extraordinaria, puede ser algo muy pequeño, una conversación que tuvo un buen tono, un problema que se resolvió aunque fuera parcialmente, un momento de silencio que pude disfrutar, una comida que estuvo buena, una canción que me gustó en el camino a casa, lo que sea. Y me quedo un momento con eso, no lo analizo, no lo juzgo, solo lo siento. Y lo que ocurre en ese momento es poderoso aunque no lo parezca. El cerebro no puede estar en estado de gratitud genuina y en estado de ansiedad al mismo tiempo. Son 2 frecuencias completamente opuestas que no pueden coexistir en el mismo instante. Cuando activas la gratitud real, aunque sea pequeña, la ansiedad baja automáticamente. No desaparece para siempre, pero en ese momento de la noche baja, y eso crea el espacio perfecto para entrar en las afirmaciones, para sembrar en una mente más tranquila, más receptiva, más abierta, más limpia de la basura del día. Un momento de gratitud abre la puerta. Las afirmaciones entran por esa puerta directamente al subconsciente. Así funciona, simple, poderoso, efectivo cuando se hace con constancia. Con el tiempo, lo que empezó como un experimento con mucha duda se convirtió en lo más importante de mi día. No porque lo decidiera intelectualmente, no porque alguien me convenciera con argumentos, sino porque empecé a ver y sentir los resultados con mis propios ojos y mi propio cuerpo. Empecé a notar que tomaba menos decisiones desde el miedo y más desde la claridad, que me levantaba con más energía incluso cuando dormía las mismas horas que antes, que me resultaba más fácil mantener la disciplina en otras áreas de mi vida porque mi mente estaba más alineada con quien quería ser, que las situaciones que antes me paralizaban completamente ahora las enfrentaba con una calma que incluso sorprendía a personas cercanas que me conocían de antes. Y no fue un cambio dramático de un día para otro, fue gradual. Fue silencioso. Fue exactamente como se siembran las cosas importantes en la vida, en silencio, bajo la superficie, sin que nadie lo vea en los primeros días, hasta que un día de repente brota y ya no puedes recordar exactamente cuándo fue que cambió. Solo sabes con certeza que cambió, y eso es lo que quiero para ti. No un cambio espectacular de una sola noche, sino un cambio real, sostenido, profundo, que nadie te pueda quitar. El tipo de cambio que viene de adentro hacia afuera y que por lo tanto ninguna circunstancia externa puede destruir fácilmente. El tipo de cambio que no depende de que estés de buen ánimo para activarse, que no se va cuando el entusiasmo inicial de los primeros días baja, que siempre baja, porque está instalado en lo más profundo de tu mente, porque fue sembrado noche tras noche con paciencia, con fe y con fidelidad al proceso. Eso es lo que hace la reprogramación nocturna cuando se practica con seriedad real. No promesas vacías que suenan bien pero no producen nada, transformación desde la raíz misma de quien eres. Déjame hablarte de algo que me pasó varios meses después de empezar esta práctica.
Tuve un momento muy difícil, uno de esos momentos en los que todo parece ir en contra al mismo tiempo. Un proyecto importante que fracasó después de mucho trabajo. Una relación que se deterioró de manera que no esperaba. Una semana entera en que nada salió como había planeado. Y yo de verdad esperaba, volver a caer en el viejo patrón. En la autocrítica que no para. En el derrotismo silencioso. En la ansiedad nocturna que no me dejaría dormir bien. Pero no pasó exactamente eso. No pasó de la misma manera que antes. Esa noche, después de uno de los días más agotadores y frustrantes que recuerdo, me acosté, respiré hondo, y en lugar de revivirlo todo mentalmente una y otra vez como solía hacer, hice lo de siempre, lo que había hecho cada noche durante meses. Encontré una cosa pequeña por la que estar agradecido, hice mis afirmaciones, me visualicé siendo el hombre que quería ser al día siguiente, y me dormí, y al día siguiente me desperté con algo que no esperaba encontrar: claridad, no euforia, no negación del problema, no falsa alegría, claridad real. Vi la situación de una manera diferente a como la había visto la noche anterior. Vi opciones que no había podido ver cuando la mente estaba demasiado nublada por el ruido emocional. Y tomé una decisión que resultó ser la correcta. Una decisión que no hubiera podido tomar desde el lugar de caos en que estaba la noche anterior. Eso no fue suerte, fue el resultado de una mente que había sido entrenada durante meses para no derrumbarse en la oscuridad. Para mantenerse orientada incluso cuando todo se mueve, para confiar en el proceso incluso cuando el proceso duele y no se ven resultados inmediatos. Eso es lo que construyes noche a noche con esta práctica. No solo afirmaciones positivas que suenan bien en el momento, no solo buenos pensamientos que se evaporan al amanecer, sino una mente resiliente de verdad, una mente que no colapsa ante la primera presión fuerte, una mente que sabe encontrar el camino de regreso al centro cuando se desvía, una mente que conoce su dirección y la sostiene incluso en los días que más duelen. Ese es el regalo real de esta práctica. No la motivación de corto plazo que dura 3 días, sino la estabilidad mental de largo plazo. La base sólida sobre la que puedes construir cualquier cosa que realmente quieras construir. Cualquier meta, cualquier sueño, cualquier versión de ti mismo que decidas ser. Ahora quiero que pienses en algo con total honestidad. ¿Cuántos años llevas siendo básicamente el mismo? No lo digo como crítica, lo digo como pregunta genuina que me hice a mí mismo y que me costó responder con honestidad. Si miras atrás 5 años, eres significativamente diferente a quien eras entonces en lo más profundo. Tus patrones mentales son distintos, tus reacciones emocionales cambiaron de raíz, tus creencias sobre lo que eres capaz de hacer y de ser evolucionaron de verdad. Para muchas personas la respuesta honesta es, más o menos. En algunas cosas superficiales sí, pero en lo profundo no tanto. Y eso no es porque no hayas querido cambiar, casi seguro que sí lo quisiste. Es porque cambiarlo de afuera sin cambiarlo de adentro, la historia interna, la programación profunda, no produce cambio real duradero. Puedes cambiar de trabajo, de ciudad, de pareja, de rutina, de ejercicios, de hábitos de alimentación, y seguir siendo básicamente el mismo por dentro. Porque lo que te define no son tus circunstancias, te define la historia que te cuentas a ti mismo, la identidad que tienes instalada en lo más profundo de tu subconsciente. Y esa identidad no cambia con eventos externos por sí solos, cambia desde adentro, cambia con práctica interna consciente, cambia con repetición sostenida y constante. Cambia cuando dejas de ser un espectador pasivo de tu propia vida y te conviertes en su autor activo y consciente. Y el momento más poderoso para ser ese autor es la noche. Cuando el ruido del mundo exterior finalmente se calla, cuando las expectativas y los juicios de los demás desaparecen, cuando no hay nadie a quien impresionar ni nada que demostrar a nadie, cuando solo quedas tú con tu voz interior y con el silencio. Ahí, en ese silencio que la mayoría desaprovecha, es donde se decide quién vas a ser mañana. No en las grandes decisiones del mediodía frente a otras personas, no en las reuniones importantes donde todos te observan, no en los momentos visibles donde el mundo te mira, sino en ese instante íntimo y completamente privado donde nadie te ve y donde sin embargo todo se decide. Quiero dejarte con algo concreto, con algo práctico que puedes empezar esta misma noche. No mañana, no el lunes próximo, no cuando termines de leer algo más o de prepararte más, esta noche. Cuando llegue el momento de acostarte, deja el teléfono lejos, apaga las pantallas, acuéstate, cierra los ojos, respira 3 veces despacio y con profundidad. Siente cómo el cuerpo empieza a aflojarse y hazte estas 2 preguntas en silencio. Primera pregunta: ¿de qué puedo estar agradecido hoy, aunque sea algo muy pequeño? Respóndela con el corazón, no con la cabeza. Segunda pregunta: ¿qué tipo de persona quiero ser mañana? Solo elige una cualidad. Enfocado, tranquilo, valiente, disciplinado, lo que más necesites mañana, y luego repite en voz baja o solo en tu mente una frase simple pero poderosa. Estoy avanzando, estoy construyendo, mi mente trabaja para mí. Repítela 5 veces, con la respiración lenta, con los ojos cerrados, sintiéndola aunque sea solo un poco, y duérmete así,
con esa semilla plantada, con esa dirección marcada antes de que el sueño haga su trabajo durante la noche. Y hazlo de nuevo mañana, sin falta, y pasado, y el siguiente. No pares, no te rindas si no ves cambios dramáticos el primer día ni la primera semana. Los cambios reales y duraderos no se ven el primer día, se sienten semanas después, se notan meses después, se viven años después cuando miras atrás y no reconoces la persona que eras. Hay una verdad que llevo guardando para este momento, la más importante de todo lo que voy a decirte, y es esta. Todo hombre vive según el guión que acepta como verdadero. Algunos viven en modo supervivencia permanente porque desde pequeños alguien les repitió que no merecían más. Otros viven con miedo constante al éxito porque crecieron escuchando que tener más dinero o más poder o más visibilidad era peligroso o malo. Otros se sabotean justo cuando están a punto de alcanzar algo importante porque en lo más profundo de su mente no creen realmente que merecen lograrlo. Y todo ese condicionamiento, todo ese equipaje que no elegiste cargar, se activa cada noche si tú no lo confrontas activamente. Si te duermes sin cuestionar lo que te han hecho creer desde niño, esa programación vieja sigue corriendo en segundo plano mientras duermes. Sigue tomando decisiones por ti, sigue limitando lo que crees que es posible para ti, y tú sigues viviendo según un patrón que no escribiste conscientemente, pero que estás ejecutando con total fidelidad cada día de tu vida. Por eso el momento previo al sueño es tan crucial para cambiar todo eso, porque es el único instante del día donde puedes hablarle directamente a tu subconsciente sin interrupciones, sin el ruido de afuera, sin juicios de otros, sin la presión de lo que el mundo espera de ti, solo tú, tu voz, y un espacio sagrado para sembrar la verdad que quieres vivir. Y cuando digo verdad, no me refiero a lo que el mundo dice que eres, me refiero a lo que tú eliges creer de ti mismo. Porque tu fuerza real no está solo en tus habilidades actuales, está en la convicción con la que decides reescribir tu identidad mental. Si cada noche te visualizas actuando con seguridad, hablando con claridad, tomando decisiones firmes, logrando lo que te propones, tu mente empieza a integrar esa imagen como real. No porque sea un juego psicológico barato, sino porque el cerebro humano está literalmente diseñado para adaptarse a la imagen que más se repite con emoción. Eso se llama neuroplasticidad y es el regalo más poderoso que tienes como ser humano. Tu capacidad de reconfigurar tus propios circuitos mentales con intención y repetición. Pero esa intención requiere consistencia, requiere silencio, requiere que protejas ese momento con celo. Y es ahí donde la mayoría fracasa, porque llegan al final del día completamente drenados, buscando cualquier distracción que los desconecte de sí mismos. Y entonces caen en el sueño como una piedra al fondo del agua, sin dirección, sin conciencia, sin intención, repitiendo el mismo ciclo que llevan repitiendo años, pero tú no estás aquí para repetir ese ciclo. Tú estás aquí porque algo en ti ya sabe que hay más, que puedes más, que mereces más. Y eso que sientes, esa chispa, necesita ser alimentada cada noche para que no se apague. Necesita que tú la protejas de manera activa. Necesita que tú le digas con tus acciones, no solo con tus palabras, que esta vez es diferente. Que esta vez no te vas a rendir después de 3 días. Que esta vez entiendes que el proceso lleva tiempo y que estás dispuesto a darle el tiempo que necesita. Recuerda las veces que has tenido sueños tan vívidos que al despertar seguías sintiendo las emociones como si hubiera pasado de verdad. Eso ocurre porque el subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado con fuerza emocional. Por eso, cuando tú te repites a ti mismo que eres capaz, aunque al principio no lo sientas completamente, tu mente lo graba como una realidad creciente. Si lo haces cada noche con constancia, llegará un punto en que esa afirmación ya no parecerá un deseo lejano. Parecerá un hecho, y los hechos internos generan acciones externas. Un hombre que se siente genuinamente fuerte actúa con fuerza en situaciones difíciles. Un hombre que se siente valioso toma decisiones que reflejan ese valor. Un hombre que se siente capaz no se detiene ante el primer obstáculo porque sabe que tiene lo que se necesita para superarlo. Eso no es magia. Es el resultado directo de la programación interna que elige sembrar cada noche en ese momento de máxima receptividad. Cada noche puede ser un acto de libertad o un acto de esclavitud mental. Esa es la elección silenciosa que haces sin darte cuenta cuando apaga la luz. Si permites que tus últimos pensamientos estén dominados por el miedo, la culpa, el pasado que no puedes cambiar o la autocompasión que no construye nada, estás entregando tu libertad. Te estás rindiendo ante una narrativa que no construiste tú, pero que sigues interpretando cada día. Y al despertar ya no te preguntas por qué sigues sintiéndote igual, por qué cada mañana parece el eco de la anterior. Pero tú puedes romper ese ciclo. Puedes escribir tu propio guión. Puedes cada noche negarte a dormir siendo quien ya no quieres ser y elegir acostarte como el hombre que estás construyendo, aunque todavía no sea completamente visible para el mundo, aunque todavía no sea visible completamente para ti mismo. El verdadero cambio no es espectacular. No tiene aplausos.
No hay público que lo celebre. Ocurre en la penumbra de tu cuarto, en el silencio de tu habitación, en esa breve pausa donde cierras los ojos y decides con firmeza silenciosa que ya basta de lo mismo, que ya no vas a tolerar los mismos pensamientos que te hunden, que ya no vas a creer sin cuestionarlas las ideas que otros sembraron en ti, que ya no vas a permitir que el pasado siga reproduciendo exactamente el mismo futuro. Porque si algo se repite en tu vida, es porque en algún nivel sigue siendo permitido. Sigue siendo alimentado, sigue siendo validado con tu atención y tus pensamientos nocturnos. Por eso antes de dormir, retira tu atención de lo que no quieres multiplicar. No lo niegues, no finjas que no existe, pero no lo alimentes con tus últimos pensamientos del día. Reconócelo, respíralo, agradece lo que te enseñó, y suéltalo. Entrégate al sueño con una mente lo más limpia y orientada que puedas, porque la mente limpia no es la que no tiene pensamientos difíciles, es la que tiene los pensamientos correctos en el momento que más importa. Esta es la práctica más silenciosa y más poderosa que existe. No requiere dinero, no requiere tiempo extra, no requiere que nadie más esté de acuerdo contigo o que cambie nada en tu vida. Solo requiere una decisión tomada con seriedad y la fidelidad de repetirla cada noche sin importar las condiciones. Eso está completamente en tus manos. Siempre estuvo en tus manos. Empieza esta noche, en el silencio, cuando nadie te mire, cuando todo esté en calma. Ahí es donde los grandes cambios reales comienzan. Siempre fue ahí. Hola, espero se encuentren muy bien. Realmente creo este contenido con el fin de que todos puedan tener una excelente aportación por medio de Brian Tracy. Realmente es muy importante. Él tiene unas leyes y una forma de pensar totalmente distinta a la de los demás y que nos está llevando un proceso de vida totalmente distinto. Entonces, quiero que ustedes llenen esa información en sus cerebros y que realmente lo apliquen dentro de su día a día, así como lo estoy intentando yo. De la misma forma, sé que no todos los días son mejores, sé que no todos los días van a ser los más especiales, pero realmente de eso se trata, ¿no? De no siempre tener la motivación para hacer las cosas, pero aún así realizarlas. Hacer todo lo que se puede, hacer todo lo que se puede y todo lo que tiene alcance para ser mejores, para todos los días poder trabajar en sí y poder ayudar a los demás, porque eso es lo importante, de eso se trata, de querer ayudar a los demás y poder tener el aporte económico cuando uno ayuda a los demás, de toda esa transfusión que uno puede hacer, realmente un trabajo muy esencial que es directamente uno mismo, o sea, trabajarse uno mismo desde adentro, como hacer ejercicio, como el meditar, como el leer, como el proyectarse, como el tener sus proyectos de vida, que es lo más importante. Viva su proceso, vívalo de la mejor forma. Yo no me encuentro en el mejor proceso de mi vida, pero realmente aquí me encuentro, lo estoy dando todo, estoy haciendo todo lo que pueda a mi alcance para poder salir adelante. Y solamente quería dejarles eso como reflexión. Espero que se encuentren muy bien. Por favor, déjame un like, una suscripción y activa la campanita.